moderando este primer ciclo del magíster que se realiza en este marco tan importante de los 10 años, y más aún tratándose de un tema tan clave como es el desarrollo del pensamiento sistémico en los líderes educativos. Esto ha sido comprobado en distintos niveles que es un recurso fundamental para poder desarrollarse en quienes realmente están aquí a cargo de las escuelas, a cargo de los niveles intermedios también, para poder hacer frente a los contextos complejos, volátiles, inciertos, ambiguos que caracterizan al siglo XXI. Entonces, creemos súper importante poder, bueno, y más aún ahora con la pandemia, que se ha visto más reflejado todo esto, características, poder aportar desde el pensamiento sistémico. Así que en este marco está... en este contexto nos acompañan entonces dos grandes del pensamiento sistémico, que es el doctor Franco Guidi y la doctora Nancy Zamora, quienes nos van a estar aportando desde sus respectivas, Zamorano, perdón, desde te acorté el nombre, lo siento, desde sus respectivos trabajos de investigación. El doctor Franco Guidi estará dando un marco general del pensamiento sistémico en las organizaciones escolares, seguido por una profundización de esta visión desde la perspectiva del constructivismo radical de la mano de la doctora Nancy Zamorano. Franco es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es PhD en Información y Sistemas Ingenieriles del Politécnico de Torino, es profesor e integrante de la Comisión de Aseguramiento de la Calidad del Magíster y es el secretario académico de la Escuela de Ingeniería Industrial, aparte de ser profesor del área de Tecnologías de la Información y Sistemas de la Escuela de Ingeniería Industrial. Y la doctora Nancy Zamorano es profesora de Educación Diferencial, también PUCB, acá somos todos PUCB de pregrado, doctora en Educación y docente de múltiples programas de pregrado y posgrado, y ha colaborado durante 10 años, colaboró durante 10 años con la docencia e investigación en posgrado del doctor Humberto Maturana, y es profesor actualmente de Ingeniería Industrial en las cátedras de Teoría de Sistemas y Perspectiva del Desarrollo Profesional del Ingeniero Industrial. Entonces, con esta introducción de nuestros dos súper invitados, le doy el paso a Franco para que pueda hacer su presentación. Muchas gracias, Bárbara. Lo de súper no me lo esperaba, digamos, pero bueno, vamos a ver si estamos a la altura. Agradezco la presentación, agradezco a Verónica también la organización de este evento, y por supuesto a todos los que pudieron venir hoy día aquí a acompañarnos en esta conversación, en este foro sobre lo que es el pensamiento sistémico. Como Bárbara lo anticipó, yo voy a dar un breve marco general desde la perspectiva más clásica del pensamiento sistémico, para dejar el punto de enlace con la profundización que va a hacer Nancy respecto del constructivismo radical y las organizaciones como redes de conversaciones. Entonces yo traje aquí una breve presentación con la que voy a acompañar mis palabras. Eso sí, es que encuentro la presentación. Aquí la encontré. Ahora tengo que encontrar el botón para compartir. Necesito que nos habiliten el compartir pantalla. Inmediatamente. Inmediatamente ya. Está compartido. Ya, vamos entonces a compartir. Ahí se está viendo la pantalla en blanco, y ahora debiese aparecer la portada. ¿Me confirman, por favor, que estoy desplegando adecuadamente la portada? Sí. Ya, gracias. Bueno, esta conversación de hoy día tiene que ver con el pensamiento sistémico de las organizaciones escolares, que es un foro que se va a desarrollar a lo largo de este año, ¿no? Porque constituye un sello característico que se ha reconocido y se ha fortalecido a lo largo del desarrollo de este programa. Y vamos a adentrarnos hoy día en un tema que no es abordado directamente por nosotros en el programa actualmente, pero que
es una bajada muy importante del punto de vista humano. Yo voy a entregar los elementos de contexto. En este contexto, digamos, lo que queremos hacer es destacar que vamos a hablar sobre la mirada sistémica, y la mirada sistémica de la organización escolar es como un paradigma para entender la realidad y actuar sobre ella. ¿Y eso por qué? Porque nosotros cuando estamos a cargo de labores de gestión en la organización escolar y en general en todas las organizaciones, tenemos que actuar o intervenir sobre la realidad. La realidad nos ofrece desafíos, la realidad nos pone sus problemas, la realidad no nos dicta enunciados, la realidad no nos dice lo que hay que hacer, pero nos estimula para que nosotros tomemos cursos de acción para recoger oportunidades o para mejorar situaciones en nuestra organización. Entonces, ¿qué ocurre? La realidad es compleja y nosotros lo que hacemos es primero construir una idea mental, construimos modelos, ¿ya?, respecto de del problema, de la situación que nos interesa abordar, ¿no? En este sentido, aquí está representada la realidad como la luz blanca, la luz blanca que, si alguno de ustedes recuerda las clases de física, es esa luz que contiene todos los colores y que cuando pasa por un prisma, o pasa por el logo del álbum Dark Side of the Moon de Pink Floyd, se separa, ¿no es cierto?, en las luces, los colores, digamos, del arco iris. Es el mismo efecto que tienen las gotitas de lluvia cuando pega el sol, entonces vemos el arco iris. Bueno, aquí está este prisma para representar la idea de que la realidad es compleja, entonces nos llega con toda su complejidad, todos sus colores, todos sus sabores, todos sus estímulos. Pero para poder enfrentar esta complejidad, nosotros no tenemos la capacidad de considerar todas las variables. Entonces, consideramos algunas de ellas. Con esas construimos nuestros modelos, que pueden ser modelos mentales, la idea que tenemos del problema, pero también pueden ser modelos escritos, pueden ser textos, pueden ser esquemas, va a depender del tipo de problema que estemos enfrentando. En ese proceso no queda capturado todo. Hay cosas que quedan fuera de los modelos, porque las consideramos irrelevantes, o incluso, como vamos a ver más adelante, porque a lo mejor ni siquiera las vemos como un tema que sea pertinente en lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, en este primer proceso, que es un proceso de abstracción, nosotros construimos a nuestra imagen del problema y actuamos buscando una solución para ese problema, para eso que hemos construido. Y cuando desarrollamos la solución, cuando ya la evaluamos y decimos, mira, esto es lo que corresponde hacer, bueno, hacemos la intervención en la realidad, con la esperanza de que la solución nos conduzca a un mejor estado de la organización escolar. Esto de acá, esto que ocurre en este fragmento más oscuro, no es oscuro en el sentido que tenga algo raro, sino que es simplemente para hacer una distinción. Esto ocurre en el mundo abstracto, en el mundo de las ideas, en el mundo de los modelos. Ahora, en este proceso de construcción, digamos, hay dos dimensiones que entran en juego. Una dimensión humana del observador y una dimensión disciplinar del observador, disciplinar profesional. La parte disciplinar profesional es la que generalmente se enfatiza en todos los programas de estudio, sobre todo, incluso más cuando se trata de carreras muy ligadas a la tecnología. Eso significa que ahí están las herramientas tecnológicas, están los estudios, están los papers, están las teorías y los modelos que nos permiten construir y trabajar soluciones. Pero hay otra dimensión que es la dimensión humana, porque nosotros, en el acto de observar esta realidad, la observamos desde nuestra propia realidad, que es nuestra realidad humana. Nosotros somos humanos y como tales tenemos ciertas condiciones que van a influir en la idea que nos hagamos de los problemas. Y ese es el tema que vamos a profundizar más adelante. En este fenómeno de estudiar la realidad ha sido abordado a través de la historia de distintas perspectivas. Me voy a concentrar en dos perspectivas. Una perspectiva que surge en el siglo XVII con el nacimiento de la ciencia moderna, que es la visión mecanicista, donde la idea de enfrentar un problema significa lidiar con la complejidad de ese problema a partir de las partes. Aquí el personaje, la guía metodológica para trabajar es René Descartes, ¿no? El particionamiento, la reducción de la complejidad a las partes. Entonces, desde la perspectiva mecanicista, el fenómeno es descompuesto en sus partes, y luego nosotros estudiamos el comportamiento de cada parte para poder predecir el comportamiento del todo. De la misma forma, si tenemos un problema, ese problema lo acostumbramos, desde la perspectiva mecanicista, a dividir en partes, y tratamos de dar una solución a cada subproblema. Bueno, en realidad esa no es una visión completa
para ver la realidad. Ahí no es una visión que nos permita enfrentar adecuadamente los problemas organizacionales. Queda claro que una visión que permitió el desarrollo y el nacimiento de la ciencia moderna, en ese sentido es indiscutible, tiene logro. Pero la complejidad de las organizaciones no es suficientemente bien abordada porque hay temas que quedan fuera en ese análisis. La visión sistémica llega a tomar, a cubrir aquellos aspectos que no están cubiertos por esta reducción a las partes, donde el problema se centra en las partes. La visión sistémica es la visión que nos dice, mira, hay partes, efectivamente, pero esas partes están en interacción. Y esas interacciones generan propiedades que no están en ninguna parte. De la misma forma, el sistema está en un entorno, y ese sistema se ve influido por lo que ocurre en el entorno, pero además ese sistema influye en el entorno, y ahí ocurren cosas distintas que no las veo si yo me concentro solo en el objeto o solo en sus partes. Entonces, en el pensamiento sistémico, la idea base es decir, mira, yo voy a entender la realidad como si fuera un sistema. Es una conceptualización que nosotros hacemos como observadores, que promovemos fuertemente en este programa de magíster, de tal forma que el observador, los profesionales, los líderes escolares que nosotros formamos, adquieran una visión más integradora de los problemas de la realidad, que no solo digan o que no solo piensen que hay partes en la problemática, sino que también hay interacciones entre ellas y ahí pasan cosas. En ese sentido me voy a referir a 5 distinciones relevantes de la mirada sistémica, que son las que vienen clásicamente de la teoría de sistema. En realidad son 4 las que voy a mencionar que vienen clásicamente de la teoría de sistema, más la quinta que es la mirada que tiene que ver con el constructivismo radical. En estas distinciones vamos a ver qué cosas debiese tener en cuenta el pensador sistémico cuando enfrenta soluciones, cuando quiere conocer su organización escolar y, mejor aún, cuando quiere realizar cambios en la organización escolar. La primera de estas distinciones es la distinción del entorno, la consideración de que hay un entorno. El entorno no es un accidente o algo que yo miro por la ventana. El entorno está ahí para decirme cosas, para darme cosas, para restringirme y para golpearme. A todos nos golpeó la pandemia. El entorno es eso. Hay que estar atento a lo que ocurre. En el mundo de las empresas, hay organizaciones importantes que han quebrado por no mirar el entorno, entre ellas la compañía finlandesa Nokia, líder a principios del año 2000 en el mercado telefónico de la telefonía celular. A los 5 años quebró por no mirar que los clientes querían una cosa distinta que un teléfono de calidad. Querían un teléfono con que se interactuara de una forma distinta. No vieron eso, quebraron. Entonces hay que mirar el entorno. La organización escolar está sumergida en un entorno. En ese entorno hay múltiples actores, además. Está la DAEM, está el ministerio, está la familia, está la educación superior, están otras organizaciones escolares, están los liceos, está la realidad social, está el tema médico, hay temas judiciales. Entonces tenemos que entender desde la perspectiva sistémica que la organización escolar es un sistema abierto, que se nutre del entorno, que se ve influido por el entorno, pero también genera impacto en el entorno. Entonces, nuestras decisiones, nuestras soluciones, nuestros problemas, tienen que ser adecuadamente mirados desde esta perspectiva también de contexto. El otro elemento importante del entorno es que la organización escolar es en sí misma también el contexto o entorno donde se van a realizar los proyectos y las mejoras que nosotros vayamos a hacer. Por lo tanto, también debemos tener en consideración que las soluciones, las intervenciones, deben ser consistentes con la realidad de nuestra organización. Aquí vemos en esta imagen un grupo de niños, ¿no es cierto?, de una escuela de la India, y rara vez yo creo que a algunos de nosotros se nos ocurriría decir, mira, podemos usar los modelos educativos que usan en la India para traerlo a la realidad de nuestras escuelas. Pues ya son culturas diferentes, distintos, nadie está pensando, yo al menos no he escuchado a nadie con esas ideas. Pero nos aparece que es atractivo traer modelos finlandeses, modelos nórdicos, españoles, etc. Y el mismo problema, son otras realidades que no tienen por qué darnos garantías, o sea, traer esas soluciones que funcionan en otros lados, no necesariamente aquí nos van a resultar adecuadamente en nuestra realidad nacional. Entonces, siempre hay que evaluar las soluciones y las intervenciones respecto de nuestra propia cultura, respecto de lo que nosotros somos, respecto de lo que es nuestra organización escolar.
Entonces es un elemento clave de la mirada del pensamiento sistémico. El otro elemento clave es la sinergia. El todo es más que la suma de las partes. Eso significa que hay elementos, hay propiedades y características que surgen de las interacciones. Un buen equipo docente no es el que tiene los mejores profesores, sino un equipo que tiene profesores que se comunican, colaboran, trabajan. Y no solo entre ellos, sino que también con los directores y también con el equipo administrativo. Eso seguramente le da cohesión y le da poder al colegio en términos de hacer una buena propuesta para lograr los objetivos que tiene el proyecto educativo institucional. El todo es más que la suma de las partes. Sobre eso, debemos recordar también que, desde el punto de vista incluso de la educación, nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con las partes y mirar poco el todo. Si ustedes ven la imagen de la izquierda, este es el hombre de Vitruvio, un cuadro pintado, un dibujo hecho por Leonardo da Vinci, que en su momento se consideraba una de las personas que lograba tener en su mente todo el conocimiento relevante de la humanidad hasta ese momento. Estamos hablando del 1500 más o menos. La realidad se hizo más compleja, entonces ya hubo que particionar, hubo que segmentar, hubo que hacer una construcción, una organización enciclopédica de los conocimientos, y aparece entonces la segunda imagen. Y eso permea hasta el día de hoy. En la tercera imagen ustedes pueden reconocer algo conocido, que es un horario, ¿no es cierto?, un horario escolar, donde también las disciplinas aparecen separadas. Ahí hay evidentemente una especialización de conocimientos y hay algún grado de sinergia que no se está aprovechando. Es interesante sería, por ejemplo, pensar desde el punto de vista educativo, proyectos transversales que permitan que se generen conocimientos y los conocimientos entonces se adquieran, las habilidades, se adquieren un contexto de mayor significado, porque muchas veces, yo creo que ustedes estarán de acuerdo, que el contexto da significado a lo que estamos haciendo. Entonces, segundo elemento, la sinergia. Tercer elemento es la perspectiva teleológica, que viene de telos, que es la finalidad. Ya, las organizaciones, todas las organizaciones, incluyendo las organizaciones escolares, cuando las vemos desde la perspectiva sistémica, las vemos teniendo especial atención a la finalidad, o prestando especial atención a la finalidad que persigue. Esa finalidad está expresada en su proyecto educativo. Y ahí entonces vemos desde esa perspectiva procesos, conjuntos de actividades que se articulan para lograr un objetivo. Pero vemos también control, y por lo tanto aparece como relevante todo lo que tenga que ver como instrumento de verificación de que los objetivos se estén logrando. Y la mirada sistémica entonces nos dice, mire la perspectiva del proceso, mire los procesos, vea que apuntan al objetivo. Mire la organización, porque la organización tiene que estar construida en función de los objetivos. Y mire también el control, porque el control nos tiene que llevar al logro de ese objetivo. Y si nos desviamos, entonces tiene que haber mecanismos que nos permitan orientarnos hacia esos objetivos. Entonces la mirada, si ustedes se fijan, es mucho más extensa que una mirada mecanicista que se concentra en las partes. Aquí estamos hablando ya de una mirada de conjuntos de actividades. Y eso también es un elemento clave en el pensamiento sistémico. Otro elemento importante es el concepto de causalidad circular. Con causalidad circular me refiero al problema del huevo o la gallina. Hay situaciones, nosotros estamos acostumbrados, sobre todo si tenemos una fuerte formación en física clásica, que cada efecto tiene una causa, y entonces uno tiene que encontrar esa causa inicial, y entonces los efectos van a ser los que nosotros queramos cuando modificamos esa causa. Pero resulta que en la complejidad del mundo, en el mundo de las organizaciones, la cosa no es así, no es tan lineal como se plantea. Pequeñas causas pueden gatillar grandes efectos. Ciertas causas pueden generar efectos, pero después estabilizarse. Los efectos pueden no ser inmediatos. Y los efectos, las situaciones indeseables del futuro, pueden ser producto de las intervenciones que nosotros hagamos ahora. Por ejemplo, si nosotros tenemos un problema en la organización, queremos desarrollar algún tipo de, instalar cierto modelo educativo, mejorar procesos formativos que nosotros tenemos, una forma sería acudir a las capacidades internas que tiene la organización. Y decir, mira, tenemos que hacer esto, entonces organicemos para hacer esto. A veces esas capacidades no están. Y esa capacidad entonces hay que desarrollarla.
Pero ahí el líder escolar puede poner en la balanza y decir, ya, ok, tengo que resolver este problema, quiero implementar esto, no tengo las capacidades suficientemente desarrolladas ahora. Entonces lo contrato una asesoría externa. Entonces la asesoría viene y me da una respuesta inmediata. Y con eso resuelvo mi problema. Más adelante tendré otra situación y digo, oye, tengo la gente, pero la gente no ha aprendido, esto no ha desarrollado sus capacidades internas, entonces vuelvo a invertir en consultorías externas en vez de fortalecer las capacidades internas. Entonces, termino generando un desbalance, reduzco las habilidades, las capacidades internas a una expresión mínima y me hago adicto entonces a una suerte de consultoría. Entonces, la solución que planteé en el pasado para un problema que era importante, hoy día se transforma en el futuro, algunos años después se transforma en un problema, ¿no? Porque me limitó el desarrollo de las capacidades internas. Entonces, hay un tema relevante con el pensamiento de que la causa de algo ya genera un efecto, pero además ese efecto puede incidir nuevamente en la primera de las causas. Y por lo tanto no hay necesariamente una linealidad en los fenómenos. Y el quinto elemento que quiero mencionar y con esto este quinto elemento es el que va a dar pie o va a conectar con la presentación de la profesora Nancy Zamorano, y es que en este proceso de distinguir los fenómenos de la realidad, de distinguir los sistemas, distinguir los problemas, lo que estamos haciendo es un acto de distinción hecha por un ser humano. Bueno, eso es evidente que está hecha por un ser humano, pero no tenemos conciencia nosotros de qué significa que sea hecha por un ser humano, y ahí es donde está el problema. Esa distinción está condicionada por lo que ha sido nuestra historia de interacciones y está condicionada también por lo que es nuestra naturaleza biológica. En ese sentido, cuando nosotros como interventores, como observadores, tenemos que capturar de la realidad un problema, que está representado aquí por estas figuras, ¿ya? Nosotros estamos formados y estamos condicionados para reconocer algunos de esos elementos de la realidad. Estamos condicionados, por ejemplo, bueno, y preparados, por ejemplo, desde el punto de vista de nuestra formación. Nuestra formación como profesores, como ingenieros, como abogados, nos hace tomar ciertas distinciones. Vemos los triángulos, vemos los rombos, pero no vemos los círculos, no vemos otras cosas. Entonces, cuando construimos los modelos, o sea, seleccionamos de la realidad aquellos aspectos que sí distinguimos, mientras que los que no distinguimos, los dejamos fuera, pero no conscientemente, los dejamos fuera inconscientemente. Entonces, ¿qué pasa cuando dejamos fuera algún elemento que es relevante para el problema, que es relevante en el diseño de la solución? Ahí vamos a tener problemas. Porque ese modelo que nosotros construimos acá, es lo que nosotros hemos comprendido como problema, y contiene los elementos que van a determinar su solución. Entonces, este observador que está acá no ve los círculos, no los distingue, no los incluye acá. ¿Será relevante tener un círculo? Va a depender del problema que se está abordando. Entonces, desde la mirada sistémica, nosotros proponemos una forma integradora de abordar la gestión y cambio de las organizaciones, considerando estos distintos aspectos que hemos mencionado. Entonces, en esta mirada lo que buscamos es que haya una fuerte contextualización hacia el interior y el exterior de la organización, reconociendo los elementos que generan sinergia y que a partir de ellos entonces vamos a tener propiedades o características que son relevantes. Pero también, a partir de esto quiero establecer que es importante que quien busca comprender e intervenir en la realidad debe hacerse cargo de su dimensión humana y como tal debe conocerla, debe distinguirse a él como ser humano que observa la realidad. Eso es lo que les quería plantear como tema introductorio a lo que vamos a ver. Gracias. ¿Puedes dejar de compartir pantalla, Sí, Franco? es ahí. Ahí dejé de compartir, creo. Entonces le damos paso después de esta súper buena presentación, a Nancy para que pueda profundizar en este punto 5 tan importante.
Muchas gracias, Bárbara. Agradecida también por la invitación. Yo no soy docente del programa, pero me siento muy cercana a él porque trabajo con el profesor Widy, así que tenemos bastante intercambio al respecto. Enseguida voy a compartir mi presentación, pero antes, dado que me parece que hay bastante, ustedes me confirman, bastante estudiantes del programa que son colegas míos, yo soy profesora de la mejor universidad, por supuesto, que es la Católica Valparaíso, que es mi alma mater. Y aprovechando eso, quería pedirle a alguno de ustedes que se ofreciera a decirme, dentro de los planes y programas que plantea el Ministerio de Educación para la educación básica, en cuál de ellos, o media, ya, para no hacerlo tan restrictivo, en qué área se apunta directamente al desarrollo emocional de los estudiantes. Ojalá si se saben el ámbito, el dominio. En básica o media elijan. A mí me dijeron que los profesores que participan en este magíster son muy inquietos, muy estudiosos, así que yo vengo ahí con una expectativa con ustedes y necesito saber eso para poder hacer mi presentación. Así que no sé si no les avisaron para que se prepararan, pero sé también que hay invitados. Los invitados se salvaron, no los voy a tocar porque no son del programa, no lo hicieron. Nancy, hay acá una respuesta en el chat. A ver. Dice, por lo general en las clases de orientación se trabajan esas temáticas. Ya. Después dice, en todos por medio de los objetivos transversales, de aprendizaje transversales. En el módulo Bienestar y Salud de tercero medio. Pero está relacionado más a ciencias, coloca Josefa Vázquez. Ya, ok. Muchas gracias. Yo en todo caso tengo clarísimo dónde aparece, y me extraña que ustedes no lo conozcan, pero bueno, mi expectativa no se cumplió, así que no me queda más que seguir nomás. Inés Muñoz dice arte y música. Claro, todo en la transversalidad donde se pierde, donde se pierde eso, pero bueno. Yo lo que quería en realidad no era una respuesta, lo que yo estaba haciendo era movilizar su ser emocional y molestándolo, solo para que no salieran arrancando de este encuentro. No dije algo peor que eso y les pregunté una cosa para ponerlos más contra la espada y la pared, pero lo que quería era movilizar su ser emocional, porque cuando yo hice la pregunta, estoy mirando algunas caras aquí, uno no las puede ver todas, pero viendo algunas caras, que además les agradezco que permanezcan con su cámara, porque entonces uno no se siente tan solo aquí en la clase. De verdad que como que se inquietaron un poco, se pusieron a pensar, ¿qué será? ¿Tendré que decir o no? Y eso era para movilizar su ser emocional. Es decir, una cosa que es obvia, a propósito de lo que conversaba el profesor Franco, la obviedad es muy cegadora, ¿ya? Porque somos seres emocionales, pero es obvio, sí, pues tenemos emociones. No tenemos emociones, somos seres emocionales. Y una de las cosas que vamos a rescatar acá, que la rescata fundamentalmente Maturana, porque voy a hablar desde el constructivismo radical, pero fundamentalmente de la mirada de este biólogo chileno, ¿cierto? Que ustedes deben conocer, algunos más, algunos menos, pero lo conocemos, que es Humberto Maturana. Él rescata precisamente eso, rescata por un lado nuestro ser emocional y luego nuestra animalidad, ¿ya? En una cultura que ha devaluado la emoción en función de la razón y un modo de vivir en la actualidad que está tratando mucho más de humanizar al resto de los animales y empezar a reconocerles derechos y protegerlos y un montón de cosas, pero desdeñando la animalidad humana. Somos animales también, una clase especial de animales, por supuesto, somos Homo sapiens sapiens, ¿cierto? Seres humanos, pero somos animales y operamos como tales, como seres vivos. Entonces, los voy a invitar a hacer esa mirada. Por un lado, entender las emociones como disposiciones corporales. Entonces, cuando yo los pongo hasta esta pregunta que ustedes no se esperan, porque esto es un foro, no vienen a ser interrogados,
lo que hago yo es cambiar su disposición corporal, entender la emoción como una disposición corporal, y siempre estamos en una disposición corporal. De manera que lo que hice yo fue remecer un poco esa disposición corporal. Y no se imaginan las cosas que he hecho con los estudiantes en la sala de clase en vivo y en directo, que esto no fue nada, fue bien muy suave, pero no se puede mucho hacer online porque no tienes cómo acoger después al estudiante que se siente afectado, así que hay que tratar de hacerlo más o menos suave. Ya, yo voy a retomar el dibujo que había hecho el profesor Weedy, que es de su autoría, y le voy a agregar las cosas que él estuvo vislumbrando a propósito del observador. Y entender que este observador, que está acá, ¿cierto?, haciendo una distinción de esta realidad que vamos a poner entre comillas, porque es una realidad que surge en la distinción del observador, para entender que el proceso de distinción es generativo, ¿ya? Surge con el observador y por lo tanto esta realidad es entre comillas, no hay una realidad en sí. Las distinciones que uno hace de esto que llama realidad o verdad tienen que ver más bien con el observador que está haciendo el comentario, que además es un observador histórico, está parado sobre su historia. Somos el presente de una historia en constante transformación, en congruencia con las circunstancias. Entonces, no es cualquier observador, es un observador en particular que está mirando desde su historia. Entonces, el ingeniero o la ingeniera como observador o observadora, o el profesor o la profesora como observador o observadora, ¿ya? Son observadores particulares, que hacen distinciones que tienen que ver con ellos, ¿cierto? Que son estos modelos, como mostrará el profesor Weedy, que uno puede hacer de esta realidad, y que en el caso de los profesores, digamos que nuestros modelos van en torno a lo que es la escuela, ya la institución educativa, en cualquiera de los niveles en que trabajemos, incluido el nivel de educación superior. Entonces, las distinciones que hacemos los profesores son distintas a las distinciones que hacen los ingenieros como el profesor Weedy, porque tienen que ver con una historia, con una formación disciplinar distinta, ¿ya? Y lo interesante es que el potenciar distintas miradas permite ver más cosas también de las que puede ver una persona desde un dominio en particular. Entonces, toda observación surge de un observador en el lenguaje, porque los seres humanos existimos en el lenguaje coordinando los haceres. Por lo tanto, toda distinción es hecha por un observador en el lenguaje. Bueno, para Maturana, que ha sido considerado constructivista radical, yo aprovecho de decirles que él no acepta ningún tipo de clasificación, no le gusta que lo clasifiquen ni como sistémico, ni cibernetista de segundo orden, ni constructivista radical, porque él tiene diferencias con los cibernetistas, tiene diferencias con los constructivistas radicales, y si ustedes profundizan en el tema, se podrían ir dando cuenta que efectivamente hay diferencias. Sin embargo, está puesto ahí como un constructivista radical, entonces yo lo traigo aquí a la mano, y voy a hablar desde el fundamento teórico, desde el donde él se mueve, que es la biología del conocer y del amar. Del conocer, porque su preocupación es cómo conocemos, pero más que eso, su preocupación es la experiencia, y del amar, porque somos seres amorosos, originarios fundamentalmente, y seres emocionales. Ahora actualmente, eso es por los que quieran hacer algún curso con él en su escuela matrística, él habla de biología cultural, pero a la base está la biología del conocer y del amar. Esta afirmación que él hace ahí, no soy responsable de lo que el otro escucha, pero sí de lo que digo y del momento que escojo para decirlo, es fundamental. Expresa exactamente esta mirada a la realidad de la que hablamos todos los seres humanos, como dependiendo de este observador de acuerdo a su historia, ¿ya? Esperemos que esta frase, que es muy potente, porque me hago responsable de lo que digo, pero no me puedo hacer responsable de lo que el otro escucha. Pero me hago responsable de que yo gatillé lo que él escuchó, sí, pero lo que él escuchó tiene que ver con él, porque es un ser histórico. Si aquí habemos 53 personas, 51 personas en este minuto, habemos 51
personas haciendo distinciones desde nuestra historia, nuestros gustos, nuestras preferencias, lo que hemos aprendido, nuestra posición política, ideológica, dogmática, etc. Esto no cae en el vacío, ni siquiera en la educación parvularia, con una sola diferencia. Los niños en educación parvularia tienen menos historia y por supuesto que mucho de su experiencia tiene que ver con lo que pasa en el jardín infantil y la escuela. Bueno, los seres humanos no nacemos ni amando ni odiando a nadie en particular. ¿Cómo lo aprendemos? El bebé nace en la confianza de que hay un mundo, digámoslo así, si es que él pensara y reflexionara, ¿cierto? Que lo va a acoger, porque nace en calidad de feto. Un feto humano es absolutamente dependiente de un adulto que lo acoge, lo abriga, lo alimente, lo proteja, lo cuide. ¿Ah? A diferencia de otros mamíferos que nacen y a los minutos están caminando al lado de su mamá. Este bebé necesita que alguien lo acoja para terminar su desarrollo. Y aunque a veces nos olvidamos de esto, el desarrollo humano en términos de finalizar como tal, termina ahí como a los 25 años, entre los 23 y 25 años, cuando termina de madurar la corteza prefrontal. Por lo tanto, tenemos un periodo muy extenso de vulnerabilidad, pero también de una maravillosa neuroplasticidad o plasticidad estructural que dura toda la vida. ¿Ya? Entonces somos el animal que más tiempo demora en terminar su desarrollo y alcanzar su adultez, ¿eh? Si uno puede decirlo biológicamente, ¿eh? Hay una adultez que es legal y que es distinta, muy grande, pero eso también nos hace el ser vivo más plástico. Entonces, los seres humanos todo lo aprendemos, y lo aprendemos en la convivencia con los demás en redes de conversaciones. Las dinámicas relacionales o modos de vivir, que es el modo en que nos relacionamos en los distintos ambientes, no se heredan, no se copian, se aprenden. No se heredan ni se copian, se aprenden. ¿Ya? Y se aprenden en tanto nos vamos transformando en la convivencia, porque desde esta mirada vamos a entender el aprendizaje como transformación. En la familia, fundamentalmente, ahí están las bases, y si uno tiene una familia con relaciones en el bienestar, seguramente esas relaciones van a perdurar siempre, ¿cierto? Y en la escuela o la institución educativa donde nuestra permanencia es muy grande, son demasiados los años que estamos ligados a una institución educativa. De momento mínimo 13 años, que es la educación obligatoria en Chile, pero quienes partieron en la sala cuna y terminan en los posgrados en la universidad, seguramente van a ser más de 20 años y hasta 25 años o más. De manera que el mirar el aprendizaje como transformación no es trivial, porque el concepto básico de aprendizaje que nosotros manejamos es el concepto de aprender una conducta nueva, ¿cierto? Más o menos de manera permanente, ahí observamos que hay aprendizaje, y esto, o la posibilidad de transferir esto que aprendemos a otra situación, sí, todo eso pasa. Pero eso tiene un correlato neurofisiológico, y la neurociencia nos está pegando hace tiempo en la oreja a los profesores para decirnos, por favor, atiendan, vean los hallazgos que estamos encontrando, veamos cómo se desarrolla el circuito del aprendizaje. Lo que nos pone a nosotros en la necesidad de mirar cómo operamos, cómo aprendemos. Entonces hay, cada vez que aprendemos, una transformación estructural, que son circuitos neuronales, correlaciones sensoafectoras, etcétera. No vamos a profundizar en ese tema, solo traerlo a colación a qué me estoy refiriendo. Entonces el aprendizaje es transformación, y por lo tanto, desde esta mirada, se pasa la valla de las concepciones del aprendizaje que llegan hasta el constructivismo prácticamente, con un salto un poco endeble todavía al constructivismo radical, pero que se afirman absolutamente en Maturana cuando entiende el aprendizaje como deriva ontogénica. Deriva, ir absolutamente acoplado a la circunstancia, eso es ir a la deriva, no hacia cualquier parte, no sin rumbo, no. Vamos con rumbo clarito, de acuerdo a las circunstancias en las que estamos. ¿Ya?
Y bueno, ontogénica porque este ser que va surgiendo momento a momento en congruencia con esas circunstancias. Eso es aprendizaje. Enseguida voy a hacer la barrida por las teorías del aprendizaje y lo van a ver un poquito más claro en el contexto de las concepciones del aprendizaje. Bueno, desde esta mirada se hace distinción a dos dimensiones en la asistencia humana, entendiendo que no hablamos de dualismo, por favor, ¿eh? No estoy hablando del dualismo. El ser humano desde la biología es un sistema, ¿cierto? Y si tiene mente, tiene espíritu, todo eso está en el cuerpo. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a mirar cómo opera este ser humano en esta dimensión biológica, donde es un ser vivo, por lo tanto un sistema de autoproducción molecular, ¿cierto? Determinado en su estructura, porque lo que le pasa a este sistema no le pasa a cualquier cosa, a este ser humano, que está graficado como un círculo cerrado en sí mismo, en una gráfica que utiliza Maturana, para señalar que es un sistema cerrado. No cerrado a las leyes de la termodinámica, por favor, porque si no se moriría, ¿no? Tiene intercambio de nutrientes, desechos, pero es cerrado en su operar. Es decir, todo lo que le pasa tiene que ver con su estructura y eso lo tenemos muy claro, solo que no lo reflexionamos porque sabemos que no vamos a volar, por más que nos tiremos de un edificio, tratemos de hacerlo, no vamos a volar porque no tenemos estructura para volar. Tan sencillo como eso, por favor. Determinismo estructural no es predeterminismo, sino el operar de acuerdo a la estructura que tenemos, de manera que los seres humanos humaneamos, las jirafas jirafean y los perros y los jóvenes perrean. Es decir, cada uno se mueve de acuerdo a la estructura que tiene y opera de acuerdo a la estructura que tiene. Y en la dimensión relacional, que somos seres emocionales, cosa que yo traté de gatillarle a ustedes al principio, así para que se dieran cuenta que esta emoción está en todo el cuerpo, y existimos en el lenguaje. Eso es bien interesante porque es cierto que desde Darwin hacia acá se viene diciendo que lo que nos diferencia al resto de los animales es el lenguaje, el razonamiento, pero han pasado dos cosas ahí. El lenguaje que entiende Darwin tiene mucho que ver solamente con la comunicación, un tipo de comunicación. Esto de que somos tan emocionales y racionales, sin embargo, siempre se pone por sobre la emoción esta condición racional del ser humano que lo diferencia del resto de los animales, que también es cierto, pero somos tan emocionales como racionales, es más, razonamos de acuerdo a la emoción en la que estamos. Por lo tanto, la emoción está a la base, y eso lo sabemos porque nunca somos más torpes que cuando nos relacionamos desde el enojo y decimos y hacemos cosas y después estamos arrepentidos de eso. ¿Ya? La emoción siempre está a la base. Bueno, y el lenguaje, más que un instrumento de comunicación, y aquí viene la gran diferencia con los constructivistas, ¿no? Siempre ponen en paralelo a Piaget, a Vygotsky, Maturana, como constructivistas, ¿no? Pero ellos dos tienen una mirada al lenguaje como un instrumento, especialmente para Vygotsky, que es el más potente instrumento de mediación y de acceso a la sociedad. Sin embargo, para Maturana es un modo de vivir coordinando los haceres. Es una mirada muy distinta, no es un instrumento, el instrumento lo tomo y lo uso cuando lo necesito. Desde esta mirada siempre estoy en el lenguaje, siempre estoy en coordinación conductual consensual. Entonces, en la dimensión biológica, tenemos una estructura biológica en constante transformación, con una maravillosa plasticidad estructural y neuroplasticidad en particular, ¿cierto? Que nos permite a nosotros aprender hasta la muerte. La única condición es conservar un sistema nervioso indemne, ¿cierto? Que es coherencia con el entorno. Y vivimos en emociones y lenguaje en congruencia con la circunstancia, en acoplamiento estructural. Este es acoplamiento estructural, organismo, circunstancia. Y el mejor modo que he encontrado yo, dado que acá no puedo dibujar, es graficarlo con el yin y el yang, porque están absolutamente acoplados. Entonces, en palabras sencillas, cuando usted se queje de su pareja o se queje de su hijo, piense que está acoplado así a usted, que él no se puede mover de otra forma, porque usted no se mueve de otra forma. Me estoy saltando un montón de cosas, por favor, pero quiero alcanzar a exponer. Bueno, y este dibujo muestra que este ser humano, ser vivo, esta es la circunstancia es el medio y los otros.
incluye todo, el medio natural, ecológico, cultural y los otros, donde este ser vivo gatilla cambio en la circunstancia y la circunstancia en el ser vivo. Esto es de ida y vuelta, no es trivial que yo estudie en la Católica Valparaíso, a que estudie en la Católica de Santiago, sobre todo porque la Católica de Valparaíso es infinitamente mejor que la Católica de Santiago, y esa es mi opinión porque es mi universidad nomás, pero no es lo mismo. Es distinto, infinitamente distinto, no, no infinitamente distinto, somos chilenos, son universidades chilenas, las dos son católicas, etcétera, pero es distinto, no es lo mismo. Entonces, ¿cómo opera nuestra biología? ¿Qué vemos? ¿Qué distinguimos? Yo no voy a preguntarles porque no alcanzaríamos, pero acá si nosotros miramos esta gráfica, podemos decir varias cosas, ¿cierto? Que hay un paisaje de invierno ahí, ¿cierto? Ramas de árboles nevados, quizás un lago al fondo, pero también hay una mujer. Si yo hago la distinción de la mujer, que es esta, ¿cierto? Con su antebrazo, su brazo, sus pechos, aquí está hasta su ombligo, bueno, etcétera. Si da lo mismo, esto que es un juego, una ilusión óptica, si yo veo o no veo a la mujer, da lo mismo para este tema en particular, porque aquí no vamos a pelear por eso, sino que vamos a decir, oh, qué entretenido, yo no había visto a la mujer, o a alguien le saltó inmediatamente a la mujer. Pero en la vida cotidiana nos da lo mismo cuando estamos discutiendo algo, si yo distingo o no distingo lo que está distinguiendo el otro. Porque como tenemos una cultura convertidora, si el otro no distingue lo que yo distingo, está absolutamente equivocado y por lo tanto tengo que tratar de convertirlo. Ni pensemos en las posiciones políticas. De hecho, si ya empiezo a ver que el otro está manifestándose para un lado que a mí no me gusta, me empieza a incomodar el cuerpo. Como si esto de que el otro hiciera una distinción que no tiene que ver con mi idea de las cosas o con lo que a mí me gusta, ya resulta un atentado para mí. Es una trampa cultural que tenemos. Yo no estoy mirando el chat por si acaso porque yo sé que vamos a dejar algunas preguntas para después, así que por eso, ¿ya? Así que si hay algo ahí, guárdenlo para después. Ya, si acá ustedes logran ver un cubo, hicieron un cierre visual. Sí, pero el cierre visual muy estudiado, ¿no? Esto es percepción. Sí, estas son ilusiones ópticas. El tema es que es interesante que ustedes pueden ver un cubo, que yo no ni siquiera los dejé verlo porque se los dije, entonces inmediatamente orienté la distinción. Pero para poder distinguir un cubo, tengo que conocer un cubo. Miren qué básico. No, pero obvio, obvio. ¿Y qué nos pasa en la escuela muchas veces? Que yo pretendo que nuestros estudiantes, estoy hablando hasta educación superior, por favor, hagan distinciones de cosas que no son parte de su mundo experiencial. No son parte de su mundo experiencial. Por lo tanto, no tienen cómo distinguirlas. Y nosotros muchas veces, en este afán de que ellos aprendan, no nos cercioramos de eso. Y entonces los estudiantes no comprenden, pero memorizan. Memorizan. La única posibilidad de que comprenda es que haga la distinción. Pero no estoy preocupado si hace la distinción. Y fíjense que esto, que parece, insisto, como tan sencillo, es fundamental. Porque si nos hiciéramos cargo de esto, el hecho de que uno distingue de acuerdo a lo que conoce, debiera ser considerado básico, casi un principio en educación. Porque sabemos, los que hemos trabajado, yo he trabajado desde educación parvularia a educación superior ahora, que los niños que recibimos vienen de mundos distintos. Infinitamente distintos, no, infinitamente distintos no. Nuestro sistema escolar está tan segmentado que indudablemente ya al menos vienen más o menos de un nivel socioeconómico parecido, ¿cierto? Pero nos encontramos con un montón de diferencias a propósito de la migración y de colegios que tenemos con mayoría de migrantes que chilenos, y que bueno, ha sido un trabajo de esos profesores, un trabajo maravilloso, ¿cierto? De integrar dentro de esta diversidad y modular un espacio donde sí o sí esos niños van a chilenear, y no porque nosotros queramos borrarle su cultura de origen, es porque ellos van a vivir en Chile, y es lo que me va a pasar a mí o a otros si me voy a vivir a Holanda o me voy a vivir a China.
Si no me acoplo a la red de conversaciones de donde estoy, no sobrevivo. Entonces, obviamente eso les va a pasar. Con todo lo que uno quiera conservar de sus raíces, sí, lo vamos quizá a conservar, vamos a hacer un trabajo respetuoso con eso, pero ellos van a chilenear. Y si llegan muy pequeños aquí, van a terminar siendo chilenos. Van a moverse en la red de conversaciones de chilenos. Ya, acá es ponerlo en dos puntos de vista distintos. El de izquierda está mirando el círculo y el de derecha está mirando el cuadrado, o el católico está mirando el círculo y el no creyente está mirando el cuadrado, lo que ustedes quieran. Pero si estoy en un punto de vista distinto, estoy viendo otra cosa. Sin duda que eso pasa. Ahora, lo interesante y no, es entender de que yo solo tengo un punto de vista que tiene que ver conmigo y no desconocer que pueden haber otros. Eso es lo interesante. Yo no estoy diciendo que uno se pueda poner en todos los puntos de vista. Yo llevo 18 años trabajando en ingeniería industrial y yo le aseguro que hay muchas cosas que yo no puedo ver como ingeniero, aunque lleve 18 años ahí. Porque yo me muevo desde una distinción que tiene que ver con años de estudio, hasta el doctorado en educación. Formo profesores también en la UNCE. Por lo tanto, mis miradas son distintas y las miradas de ellos han enriquecido la mía y yo espero que haya sido viceversa también. Por algo me contrataron, ¿no? Tener una profesora en ingeniería, bueno, hay una mirada ahí que uno aporta. Y también es el problema que puedo tener con mi pareja o con mi hijo, en términos de lo que estamos viendo. Es decir, nosotros vemos lo que vemos, no vemos lo que no vemos y no vemos que no vemos lo que no vemos. Yo sé que esto parece un trabalengua, pero es interesante porque eso es lo que nos pasa. Y si se fijan, hasta el minuto he estado hablando de un ser humano haciendo distinciones. Este ser humano que va a modelar, este ser humano que va a liderar en una escuela, este ser humano que es mamá, cualquier ser humano. Un ser humano que hace distinciones de acuerdo a su experiencia y que lo que hace la universidad y lo que hace el posgrado, por favor, por eso ustedes entran a un magíster, ¿no? Y a un magíster tan interesante como esto, desde esta diversidad de miradas, que le da un plus fantástico a formaciones que no tenemos los profesores. Si yo vine a conocer la teoría de sistema, por supuesto, en el magíster, así como de pasadita, mucho más en mi doctorado, y ahora definitivamente siendo profesora en industrial y trabajando con el profesor Widy, que es experto en teoría de sistema. Entonces, obviamente no tenemos esa formación. Entonces hay cosas que no veíamos. Pero si ustedes entran a un magíster, ¿a qué entran? A ampliar su mirada. Y es lo que hace la escuela, y es lo que hace el liceo, es lo que hace la universidad. Te amplía la mirada. Y desde la teoría de sistema que ustedes ya estudiaron, lo que hace es darle mayor variedad. Usted hace miradas que antes no podía hacer, gracias a que está haciendo su magíster. Eso es lo importante de ampliar tu mirada y de entrar a un programa de posgrado. Y por eso estamos en la formación continua y en estar siempre capacitándonos, perfeccionándonos, porque en educación no podríamos hacer otra cosa los profesores y prácticamente ningún profesional. Entonces, somos ciegos a lo que no distinguimos. Y eso un poco lo había dicho el profesor Widy anteriormente. Lo que no vemos no existe. Es más, voy a ser mucho más radical aún. El mundo surge en tus distinciones. Surge en tus distinciones. Lo que pasa, insisto, no son tan distintas las de otros porque somos de la misma familia o somos colegas en el colegio o estamos en la misma universidad, etc. Y somos chilenos al final. Pero es distinta, no es idéntica. Bueno, de acuerdo al constructivismo radical, entonces, cada persona distingue de acuerdo a su historia e interacciones, a su constante transformación en la convivencia, ¿cierto? Y el observador está en lo observado, y eso es lo que trae esta gráfica. El observador trae un mundo a la mano. Y ojo que los profesores sabemos eso, porque los profesores escuchamos a un niño que nos cuenta algo de su casa, o a un joven, y él nos trae su casa a la mano, nos trae su casa a la sala de clase. Porque de lo que él nos cuenta, nosotros vemos, si somos atentos, ¿cierto?, lo que ahí está pasando. Al menos vislumbramos lo que ahí está pasando. Bueno, entonces hacemos distinción en el lenguaje de acuerdo a su estructura biológica, de acuerdo a nuestro ser emocional
racional en constante transformación en la convivencia. Los espacios de convivencia no son triviales porque nos transformamos en esos espacios y eso hace que los padres que pueden elijan el colegio que quieren para sus hijos porque quieren un espacio de transformación que va a generar cosas que a ellos les interesan y por eso lo mandan a un colegio inglés, a un colegio católico, ¿ya? O a un colegio de esto emblemático, por ejemplo, ¿ya? Y también nos preocupan con quién se juntan nuestros hijos porque las interacciones no son triviales, hay transformación en esa convivencia. Entonces, a este ser humano le podemos hacer una mirada a la deriva biológica, cómo se va transformando biológicamente. Todos sabemos que no estamos iguales que cuando teníamos 15 años, nuestra estructura ha ido cambiando. Y a la deriva cultural, que es la deriva relacional en redes de conversaciones. Las redes de conversaciones son emociones y lenguaje entrelazados. Entonces tenemos una historia de interacciones en la que nos hemos transformado en una cultura particular, ¿cierto? En esto que uno podría decir la mirada sistémica al ser humano, donde organismo y circunstancia, el medio, los otros, cambian juntos. Esta es una máxima de Maturana. Organismo y circunstancia cambian juntos. Esto es de ida y vuelta. Es de ida y vuelta. Y se da siempre en acoplamiento estructural o lo que ustedes conocen en palabras sencillas como adaptación. ¿Ya? Porque si no nos adaptamos, uno se muere nomás. No solo en la vida, ¿eh? Nos adaptamos para permanecer vivo y conservar la autopoiesis, pero también para permanecer en una relación, porque uno puede morir a una relación si no se acopla a esa relación. Se acaba la relación. Entonces, emociones, entendidas como dominios de conductas relacionales, disposiciones corporales para la acción, aquí yo puse algunas, ¿ya? Y lenguaje como coordinaciones de coordinaciones conductuales consensuales. Esto suena así como, ¡oh, qué terrible! C4 me empiezan a decir mis alumnos después. Es coordinar los haceres recursivamente, que es lo que estamos haciendo aquí, coordinando los haceres. Me gustaría que me dijeran cuánto tiempo me queda para saber, poder calcular. Sigue nomás, Nancy. Ya. Nosotros te avisamos. Ya, ok. No voy a hablar de todas las emociones, pero sí voy a ir a la más fundamental porque hablé de biología del conocer y del amar, ¿cierto? Y el amar, si la emoción es una disposición corporal, el amar es una disposición corporal. Por ejemplo, si yo estoy en el amar, la profe Nancy, desde la cual el modo que yo genero de relación, el espacio que yo genero de relación, es un espacio donde el otro puede surgir como legítimo. No voy a tratar de que ustedes lleguen a la distinción de amar porque me demoraría mucho, así que eso lo dejamos para un seminario con más tiempo, pero para Maturana amar es moverse en una dinámica relacional donde tú y el otro surgen como legítimos, es decir, surgen con sus gustos, sus preferencias, su condición sexual, sus opciones políticas, religiosas, dogmáticas, etc. Sin temor, sin tener que ocultarse. Entonces, si el profesor está en el amar, es fundamental para que ese niño se muestre, porque si no se oculta. No voy a mostrar, por ejemplo, que soy homosexual, porque voy a recibir rechazo del resto y de los compañeros, probablemente del profesor. Bueno, se lo ocultan a su propia familia en muchos casos, ¿no? Ahora recién se está un poquito abriendo eso. El amar entonces para Maturana tiene que ver con generar un espacio donde el otro se muestra y como él se muestra, surge como legítimo, yo puedo verlo. Solo si puedo verlo sé cómo conducirme con él. Por lo tanto, el amar no tiene que ver con el afecto. Para Maturana, el amar es el dominio de conductas relacionales donde el otro, la otra, lo otro y uno mismo surge como legítimo otro en convivencia con uno. No se desesperen si les interesa ese concepto, lo van a encontrar en la web en todas partes. El tema es que quiero explicárselo, porque uno lo puede leer, y aunque Maturana no le gusta que yo diga esto, Maturana no es muy sencillo de leer y un poco lo traduzco yo. Es por eso que quiero insistir en este concepto. No voy a hablar de las demás porque pasaría mucho tiempo.
Pero el amar no tiene que ver con el afecto. En ninguna parte de la distinción de amar aparece cariño o afecto. Y eso es lo que genera más problema con esta palabra. Cada vez que alguien me llega diciendo, uy, Maturana dice que tenemos todos que amarnos y querernos mucho, yo le digo, no, Maturana no dice eso. ¿Por qué no dice eso? Para él, amar es ver. De hecho, él tenía un programa que lo presentó al CPIP y se aplicó en alguna escuela, que fue Amar Educa. Y tenía que ver con esto, no con el querer a los niños. De hecho, no es cierto que uno quiera a todos sus estudiantes. Yo nunca he querido a todos mis estudiantes, este cariño, este afecto. Sí, como profesor, sería pero fundamental que los amáramos a todos, es decir, que los respetáramos, les diéramos presencia de tal forma que ellos se sientan vistos, porque entonces genera un espacio de respeto, de legitimidad. La legitimidad tiene que ver con la aceptación, de manera de que el niño florece, que es lo que a mí me pasa con las escuelas especiales, donde yo trabajé, fui director de una escuela especial en Recoleta, Conchalí, y me parecía que los niños que llegaban con este trauma de la repitencia, porque eran limítrofes y todas estas cosas de diagnóstico, florecían en la escuela especial. Florecían, eran otros niños, teníamos papás felices, porque una escuela básica era muy distinta a una escuela especial. Pero ahora están los proyectos de integración, etcétera, en los que tenemos que poner todo el esfuerzo ahí de la diversidad. Bueno, de manera que por eso se llama biología del conocer y del amar. ¿Cómo conocemos? Si somos observadores, determinados la estructura, será histórico, y somos fundamental y originariamente amorosos. Yo voy a poner a disposición de Verónica, del Magíster, solo para interés del que quiera, una serie de documentos que los van a encontrar en la web, pero los voy a dar en orden de lectura, de manera de que ustedes puedan ver con mayor profundidad esto de el amar y el origen del humano, por ejemplo, cómo el linaje humano se funda en la emoción del amar, si no, no habríamos llegado a ser la clase de seres que somos. Ya, no voy a poder insistir en esto, pero entendamos que conversaciones para Maturana es emoción y lenguaje entrelazado. Y esto es una conversación. Esta lámina maravillosa, ¿no?, que encontré hace muchos años, que muestra cómo en esta vida familiar nos transformamos en congruencia con la circunstancia. ¿Y qué hacen los adultos? Que aquí está mostrado de forma gráfica, un poco agresiva, ¿no? Pero, ¿qué hacen los adultos? Bueno, nos modulan el espacio de acuerdo a lo que ellos consideran, porque aquí no hay mala voluntad, ¿no? Consideran que es lo conveniente para nosotros. Como a este niño se le ocurre hacer un dibujo circular en un mundo cuadrado. Ah, si este mundo es cuadrado, esto es lo que hay que hacer. Sin ninguna mala intención, insisto, eso hace la escuela también, ¿ya? Y si ustedes miran el dibujo, no solo la gráfica del niño es circular, sino que también, y lo único que queda circular acá es su cabeza. Porque él todavía no se ha transformado lo suficiente, está chiquitito, ¿cierto? Y todavía tiene, igual que sus papás, pero él tiene mayor neuroplasticidad. Ya sabemos que hay ciertas etapas, pero también hay neuromitos de pensar de que lo que no hago antes de los 6 años, después no lo logro. Ahí hay un montón de neuromitos también que es interesante revisar. Entonces nos transformamos en la convivencia, redes de conversaciones especificadas principalmente por los adultos con quienes crecemos, profesores y padres, o familia en general. Es decir, somos el presente de una historia, cada uno de nosotros. Yo, que debo ser la más vieja aquí, el presente, una historia de 60 años. Por lo tanto, así como mi hijo menor que tiene 25 quiere que yo entienda su mirada, porque él tiene 25 y tiene la mirada de un profesional recién egresado de 25 años, de la misma forma le digo yo, sí, perdón, pero yo no tengo 25, tengo 60, tengo otra historia y además soy tu mamá, fíjate. O sea, no le impongo mi mirada, pero quiero el mismo respeto a mis distinciones que él me pide a mí. Eso es por autorrespeto y además es porque yo no me puedo mover de otra forma. Si tengo una historia distinta a la que tiene él, eso no significa que no podamos conversar y quizás él me muestra algo que me parece interesante y yo cambio de opinión. Pero quizás a él le pasa lo mismo, ¿no?
Entonces, ¿qué hay implicado en una sala de clases tradicional como esta? Emociones y lenguaje, y escogí esta porque hay algo que siempre he discutido, y aquí hay harto directivo, es de que los niños pequeños debieran continuar con sillas pequeñas, que puedan poner los pies en el suelo, que sea fácil pararse y sentarse, y ojalá sentados de a cuatro y no mirando a la pizarra. Eso traté de hacerlo siempre yo, pero bueno, a veces no se permite mucho eso. Y esta es una escuela Montessori, que no es ni mejor ni peor, es una metodología distinta, ¿cierto? Con un énfasis distinto, donde los niños se mueven con mayor libertad, pero también son menos niños, hay otra infraestructura, así que no es el tema de discusión, lo sabemos, que eso es así. Y quería traer, a propósito de lo potente que encuentro que ustedes conozcan el concepto de aprendizaje como deriva ontogénica, que fue mi principal tema en mi tesis doctoral, la sala de clases como red de conversaciones, mostrar que aquí sucedía una deriva ontogénica, y trabajé con primero y con cuarto básico. Las concepciones del aprendizaje en las cuales todos los que somos profesores aquí nos suenan. Estos autores, sin duda, son los autores que estudiamos, ¿cierto? El conductismo, graficado aquí como castigo, pero sabemos que también hay premios en el conductismo, pero lo central en las teorías del aprendizaje es el estímulo y respuesta. Y sabemos que es potente y que tuvo muy en boga en algún tiempo, pero que sigue, por esto esta flecha está hasta acá. Nadie puede decir, todos usamos el conductismo, pero si está probado que funciona, pues, claro que funciona. Y somos muy conductistas en muchas cosas, así que yo no estoy de ninguna manera aquí estigmatizando ni diabolizando el conductismo. Estoy diciendo que era un modo de operar en que no nos hacíamos cargo de lo que pasaba ahí en este ser humano que tenía una caja negra que no importaba, la cosa es que yo tenía que saber qué hacer para conseguir o inhibir la conducta que yo quería. Desde ahí, y de a poco es que se fue estudiando ya más el cerebro, el sistema nervioso, llegamos al cognitivismo o cognitivismo, que algunos lo llaman, y aquí están algunos autores, ¿cierto? Quiero devolverme un poco porque con Bandura ya empezamos a pasar con los ejemplos vicarios y los modelos vicarios y todo eso, empezamos a abandonar este conductismo tan clásico de Watson, de Pavlov, de Skinner, que ya es medio arcaico, ¿no? Pero con Bandura empezamos a hacer este camino de transición hacia el cognitivismo, y ahí aparecen los autores que ustedes conocen, donde hay una importancia, ¿cierto? Ahora sí se sabe que hay algo ahí adentro, ¿cierto? Hay un organismo, hay un cerebro, ¿cierto? Que guarda información. Y ahí vino la trampa. En el cerebro no hay información, porque si no, cuando alguien se muere podríamos aprovechar de sacarle toda la información antes de que se vaya. No hay información ahí. Hay correlaciones sensoefectoras, circuitos neuronales, pero para eso hay que profundizar en esta mirada al sistema nervioso con clausura operacional. Entonces, y llegamos a Bloom, que reconociendo entonces que habían estas disposiciones, distintos tipos de habilidades, destrezas, conductas, ¿cierto? Aparece con toda su taxonomía, que sigue siendo la única que existe, porque todas las demás, incluidas las actuales, que incluyen como máximo ya el crear, se basan en Bloom, todas se basan en Bloom. Y de ahí fuimos pasando al constructivismo y se nos repitieron algunos señores, porque también tenían puesto acá a Piaget, también tenían puesto a Vygotsky, ¿cierto? Y aparece fuertemente Piaget, Vygotsky, Ausubel y otros que también los ponen como constructivistas, y ahí nos quedamos. Ahí estamos nosotros, en el constructivismo, donde hay un organismo que construye, ¿ya? Entonces él construye su mundo a partir de, depende de qué. Piaget dice, de acuerdo a su nivel de desarrollo de pensamiento, le ponemos lo que está al alcance de él. Y por eso llegaban a la universidad y nosotros dice, ya tiene todas las funciones psíquicas superiores desarrolladas, por lo tanto, tiene que ser capaz de esto, y nos damos un tremendo porrazo porque nos damos cuenta que en el sistema escolar no logramos desarrollar todas esas funciones cognitivas superiores, y no saben leer, no saben escribir, no saben redactar, no tienen ortografía. Soy exagerada para hablar porque eso es para que no se queden dormidos, por si acaso, ¿ya? Eso no se generaliza ni mucho menos. Y Vygotsky señala al profesor este mediador, no modulador, sino que mediador, y a compañeros aventajados como mediadores para un acceso a la cultura en su teoría histórico
cultural. Entonces, eso, ahí están los énfasis. Ausubel tiene la mirada, estos andamiajes, ¿cierto?, del aprendizaje, todas miradas potentes. Yo no estoy diciendo que no haya que considerarlas, por favor, no estoy diciendo nada de eso. Yo formo profesores en la universidad y sin duda que rescatamos todas estas miradas, pero vamos un pasito más allá al constructivismo radical, y no cualquiera, al de Maturana. ¿Por qué? Aunque él, insisto, no le gusta que le digan constructivista radical, porque el de Glassenfer se queda tomando desde Bateson todo su estudio de psicología, ¿cierto? Se queda más que nada en la cosa de la información, Walavich en la teoría de la comunicación, von Foster mucho más en cómo opera la biología, y Maturana proponiendo la deriva ontogénica, el aprendizaje como acoplamiento estructural organismo-circunstancia, y esto implica que esto es de ida y vuelta. Y nosotros ya sabemos, cuando digo nosotros, con el profesor Guidi, porque trabajamos en varias cátedras juntas y hace muchos años, que esto es de ida y vuelta. El estudiante aprende, pero aprendo yo también. Y sabemos cada año que la cohorte de estudiantes que nos llega nos enseña una cosa distinta y nosotros vamos cambiando también con ellos. Eso es una mirada rápida a lo que es las concepciones del aprendizaje, y en esta concepción del aprendizaje es donde yo me muevo en todas mis cátedras, donde sea que trabaje. Yo enseño estas cosas y entiendo que lo que pasa es un acoplamiento estructural a las circunstancias, y es lo que estoy tratando de enseñarle a los profesores que formo en la UNCE. Entonces, conocemos y aprendemos en emociones y lenguaje, disposiciones corporales y coordinaciones de conducta recursiva, ¿cierto? En convivencia con los otros, en los espacios sociales, en los espacios escolares, educacionales, en todos los espacios en que nos movemos. Quise traer las topologías de red porque, como ustedes ya hicieron, algunos de ustedes, la teoría de sistema en el magíster, mirar estas tres redes, la centralizada, la descentralizada y la distribuida, tendría que ponerlos a ustedes, dado el desarrollo de pensamiento y reflexiones que podrían estar haciendo ahora, sin duda, digo yo, en esta, donde no importa que ustedes sean líderes, tendríamos que definir líderes, pero el concepto común de líder, educativos, son docentes directivos, sostenedores, lo que sea. Entender que son uno más de estos nodos, sí, con cierto nivel de poder de decisión que no lo tiene cualquiera, ¿cierto? Con responsabilidad que no lo tiene cualquiera, pero sabemos que desde la mirada sistémica no hay elementos superfluos, todos son fundamentales. Desde el director, ¿cierto? Si es que podemos ponerlo a la cabeza de todo, los docentes, por supuesto, los padres, los niños y el personal auxiliar o colaborador docente, todos. Entonces, eso me permitiría decir, bueno, aquí hay una mirada sistémica, porque si algo acá no está fallando, esto otro a mí me puede fallar también. Bueno, la familia también es un sistema y sabemos que si algo está pasando en un integrante, nos afecta a todos, ¿ya? Entonces, ¿cómo estoy modulando yo? A modular, el concepto modular hace referencia a generar, que no es el concepto de mediar de Vygotsky. Esto es modular, generar un espacio desde mis emociones, desde lo que yo quiero, y ahí viene todo lo que ustedes han aprendido en teoría de sistemas. Ya, los seres humanos y las máquinas, como este robot, estamos determinados en la estructura exactamente igual. La diferencia es que el robot surge de un diseño humano. Yo no le tengo para nada miedo a la inteligencia artificial, al Internet de las cosas, aunque yo sé que eso va a generar problemas en el espacio laboral, sí. Pero que vaya a reemplazar al ser humano, no me parece. No tiene una máquina la plasticidad de generarse a sí misma y generar otras cosas y generar otras cosas. Y cada vez que dicen algunos, que yo de verdad que dudo que sea así, de que no sabían que el algoritmo de este programa iba a hacer tal cosa, yo lo dudo. O estaban ciegos, no estaban bien preparados, o van a tener que aprender de que no pueden escaparse las cosas. Siempre el operador va a ser un ser humano. Este surge como diseño. Sin embargo, el ser vivo surge en autopoiesis y de manera epigénica. Y la epigénesis es un concepto que surge en contraposición al preformismo, que dice que todo
está agotado en la genética. Eso dice el preformismo, ¿ya? El poder de los genes es un muy buen libro y que yo lo tengo por ahí, que es interesante leerlo, pero hay cosas en que yo no estoy de acuerdo con ese libro, ¿ya? Los genes sí, son la base biológica, pero hay un modulador de esos genes que es el entorno y el modo de vivir. Entonces la epigénesis dice, no, el ser vivo no se agota en la genética, sino que surge momento a momento en congruencia con las circunstancias. Entonces yo hago este dibujito y digo, bueno, este ser humano llegó aquí a los 3 años y se murió de algo. Siguió para acá, fue periodista, acá fue artista, abogado, abogada, carpintero, etcétera. Puse muchos, ¿no? Enfermera, militar, parlamentario, cartero, garzón, bombero, carabinero, carabinera, dueño de casa o dueño de casa, ¿cierto? Médico, médica, ingeniero y profesor. Y lo puse en el más alto lugar al que puede llegar un ser humano, que es a ser profesor, pero sin duda, porque además yo soy profesora y el dibujo es mío, pero lo pongo ahí además porque si bien todos estos ocupan un espacio interesante, algunos más fundamentales que otros, pero todos importantes, todos los seres humanos estamos al menos en Chile 13 años frente a un profesor. Eso es lo mínimo, porque es la educación obligatoria que el Estado la provee y que está obligado a exigirla en los niños chilenos. Al menos 13 años. Uno nunca está 13 años con un doctor, por muy importante que sea el médico. Por lo tanto, los profesores somos fundamentales en este campo epigénico, que es un campo de posibilidades abierto, abierto. Cualquier cosa que hubiese pasado aquí en el camino, a lo mejor esta persona no llega a ser enfermera, pues pasó a ser otra cosa. Y yo lo cuento, y lo cuento esto porque se dice mucho y hay un dicho al respecto de que estudió pedagogía porque no quedó en otra cosa. Sí, yo hice exactamente eso. Yo no quedé en lo que yo quería y dije, bueno, a ver, ya, ¿para qué me da ya? En la prueba de aptitud académica, donde te matabas por un ingreso a la universidad en el año 80, no existían las privadas, etcétera. Bueno, voy a entrar a diferencial, suena bonito el nombre, después me cambio. Pero yo no quería estudiar pedagogía. Sin embargo, me enamoré de la carrera y no me fui nunca más. Y ahora yo no me imagino haciendo otra cosa. Entonces yo tengo muy claro que a los 18 años hay mucha gente que no tiene idea lo que quiere hacer y que después se encuentra con algo o se cambia de carrera. Yo no me quise cambiar. Me dio la posibilidad mi universidad de cambiarme a derecho, que era lo que yo quería, pero yo no quise. Yo quise seguir en educación diferencial. Entonces, tenemos la posibilidad de abrir este campo epigénico de los niños porque somos parte fundamental de su circunstancia, ¿ya? Y con esto termino. Los voy a invitar a hacer esta reflexión que le vamos a llamar la curva de la vida. Me parece que este dibujo alguna vez lo hizo Maturana y yo se lo copié. No me acuerdo mucho, porque los años que trabajamos juntos había cosas que él me atribuía a mí, cosas pequeñas, por favor, no su teoría. Y yo a él, porque hice además mi tesis de magíster con él. Entonces ya no me acuerdo. Pero para ser justa voy a decir que a lo mejor es de él y yo se lo copié. Pero si esta fuera la culpa de la curva de la vida, yo la empecé a hacer a los 35 años y me puse aquí en la mitad de la vida. Es decir, que yo de aquí tendría que vivir hasta los 70 nomás, porque ahí yo estaba en la mitad de mi vida. Por eso me puse ahí. Claro, pero en ese tiempo tenía 35, entonces pensar en 70 eran hartos años, ahora tengo 60, ya no son tantos. Entonces a lo mejor cambiaría ahora esa curva. Y yo voy a poner a los jóvenes que nosotros podemos atender, no sé si tengo a alguien de 20 años acá, podría haber puesto más años, pero no importa. Alguien que tiene 20 años, porque no, como adultos nos interesa mirar qué le pasa a este niño de 20 años, a estos jóvenes, que están mirando hacia acá y lo que ellos están viendo es algo brillante acá, como esta estrella, que es terminar la carrera, recorrer el sudeste asiático, que es típico, ¿no? El viaje, el auto, el departamento, no sé, pensemos lo que sea, comprarle una casa a su mamá. Pero están hacia allá, mirando eso. Sin embargo, acá, yo ya estoy mirando para acá. No estoy hacia allá mirando esta estrella y todas estas cosas. Y yo voy por aquí más o menos con mis 60 años y tengo clarísimo que lo que miro directamente es esto.
Y no es por hacerlo trágico, ni terrible, que me voy a morir. No tengo ningún problema con la muerte, ninguno, no le tengo miedo, no. Yo creo que estoy preparada para morirme. No tengo problema con eso. Lo que sí digo yo, que uno mientras más conciencia tiene de cómo pasa el tiempo, y le va pasando eso mientras más viejo es, de cómo pasa el tiempo, cómo mis hijos ya crecieron, en qué minuto pasó esto, que yo me siento igual que cuando salí de la universidad a los 23 años, pero el cuerpo me recuerda que ya no tengo 23 años, etcétera. Uno nunca valora más la vida que cuando entiende que lo único que tiene es el presente. Porque yo digo que me voy a morir después, pero a lo mejor me muero este año, a los 60, no lo sé. Y cualquiera de ustedes que tiene 20 y tanto, 30 y tanto, 40 y tanto, 50 y tanto, tampoco sabe si va a llegar a los 60 como yo. A lo mejor se muere antes. Entonces, no es trágico, no es por mirar el lado terrible de la muerte, porque al final nos vamos a morir todos. Es disfrutar el presente. El presente, los seres vivos, es lo único que tenemos. Vivimos en un presente cambiante. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los seres vivos? Bueno, el resto de los seres vivos, las plantas ni hablar, no tienen sistema nervioso. Y los otros animales viven en coherencia con el mundo natural, no están pensando si va a subir el dólar, cuándo se va a acabar la pandemia, no es su problema. Los únicos que hacemos esas reflexiones, inventamos cosas, podemos vivir en cualquier entorno, porque inventamos cómo protegernos, somos los seres humanos. Entonces nosotros sí podemos hacer la reflexión sobre lo valioso del vivir y entender que existimos en el presente, solo en el presente. El pasado ya no es. ¿Y para qué me sirve el pasado? Para entender el presente. Para eso, pero ya no es, ya no es, ya no está. Y el futuro no existe. Nunca estoy en el futuro. Si cuando te decían no estudia porque a futuro eso te va a servir, pero cuando estabas allá estabas en el presente, no en el futuro. Y los niños son los que más se quejan de eso cuando uno le dice, no, después, el domingo, no, en la semana no vamos a hacer eso. No entiende eso si él lo quiere ahora. No existimos ni en el pasado, ojalá, ¿no? Hay gente que rememora mucho el pasado y los budistas dicen que eso no tiene ningún sentido. Quizás debiéramos hacerle un poco caso. Existimos en un presente cambiante y el futuro no existe, estamos en un devenir constante. Entonces, ser feliz es una decisión. Y cuando digo que ser feliz es una decisión, no estoy diciendo que a mí no me pasa nada, mi vida, no, tengo problemas, dolores, frustraciones, amarguras, como todo el mundo. Aprendí una sola cosa con la biología del conocer y el amar, que me salvó porque me abrió el entendimiento, y fue que el apego al dolor es cultural. Nos han enseñado a tener apego al dolor, a problemarnos por las cosas, que todo está mal, que lo que vale cuesta, que en la vida hay que luchar por lo que uno quiere. Todo ese lenguaje guerrero, que el que piensa distinto es tu enemigo. Todas esas cosas que aprendí a soltar desde la biología del amar, porque me generan un daño en el cuerpo, si al final somos en nuestro cuerpo. Si hay un espíritu, bueno, perfecto, pero está en mi cuerpo, a soltarlo. Por lo tanto, decidir, no que no voy a tener más problemas, si eso no depende solo de mí, pero que bueno, en su justa medida, ¿no? Y después soltar eso. Pero hay gente que tiene apego al dolor. Tan así que si lo está pasando muy bien está asustado porque algo malo debe venir, porque cómo la vida va a ser tan buena. Eso nos han enseñado en este vivir. Y finalmente dejarles esta expresión de Maturana para invitarnos a reflexionar y decirles que él acaba de sacar su último libro con Jimena Dávila, ni siquiera me los regalan por si acaso, yo no tengo ninguna relación con ellos, así que no estoy pidiendo comisión por el libro, pero me gusta el libro, no dice algo muy distinto a lo que ya yo conozco o se conoce de Maturana, pero habla de la revolución reflexiva a propósito de esta revolución y que Chile cambió, sí, pero no cambia lo que sería fundamental para cambiar nuestro modo de vivir, que es de reflexionar en el amar por el otro, en el respeto y en no validar la violencia como un modo legítimo de relacionarnos que está instalada en la cultura y está instalada en este país. Perdón, traté de ser sintética. Eso era. Muchas gracias. Nancy, muchas gracias a ti. Yo creo que estamos todos de acuerdo con que no se podía hacer más breve, y si era más breve nos estamos perdiendo algo muy rico y muy
para dejarnos reflexionando y para conversar, y ahí por lo mismo es que creo que sería súper importante poder generar preguntas. No sé si pueden Voy a ver ponerlas si hace por el el chat, chat. en el chat. Mientras escribe una pregunta, me gustaría hacer una, mientras aparece una pregunta en el chat. Nancy, en las actividades de gestión en la organización escolar uno enfrenta conflictos, enfrenta dificultades, enfrenta posiciones. ¿Cómo se ama en esas circunstancias? ¿Y y qué hago con las emociones? Muchas veces se escucha, oye, hay que controlar las emociones. Ah, ya. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que dice la biología del conocer amar respecto de eso, del conflicto, las emociones, el amar en esas circunstancias? Bueno, Franco pone el dedo en la llaga porque fue de lo que menos hablé, que fue de las emociones. Y él sabe que hablé menos de eso, por eso me hace esa pregunta, pero las emociones son como 3 clases, o más de repente, entonces es difícil, pero si uno entiende el amar como el respeto al otro como legítimo, la posibilidad de moverse en ese espacio para que el otro se muestre, por ejemplo, el colega que no quiere colaborar, ya no, nunca quiere colaborar, siempre está con mala disposición y como estamos acoplados, el modo en que nos relacionamos con él, sin darnos cuenta, está reforzando su modo de operar, ¿ya? Es lo mismo que el niño desordenado, que interfiere en la clase, qué sé yo, que está acostumbrado a que lo echen para afuera. Yo sé que ya no se trata de no hacer eso, y yo les recomiendo no hacerlo, sí, porque después de eso, ¿qué? O sea, no puede haber más falta de respeto que echar a alguien del lugar donde tiene que estar y después pretender que se comporte mejor, porque es una negación, es una agresión muy grande. Pero ¿qué hago si le está pegando a sus compañeros? Bueno, etc. Estas cosas hay que abordarlas antes, es como el niño con pataleta. Yo no puedo esperar a que haga la pataleta para ir a decirle, no, pero cálmate o darle una palmada. Cuando yo veo que ya va para allá, intervengo antes. Entonces, con el niño desordenado, ¿qué hago? O el niño que es disruptivo en la sala de clase, cuando él llega, lo acojo inmediatamente, lo veo, eso es amar, le doy presencia y lo invito, él no se lo espera, lo invito a que me acompañe a la sala de profesores y en la sala de profesores además le ofrezco una galleta, le digo, ya vámonos a la sala ahora, qué sé yo, hago algo, rompo esa dinámica relacional con una cosa tan distinta que él no se espera. Yo no digo que listo, se acabó el problema con él, no, porque él va a probar, a probar, a probar, a ¿dónde sale la bruja o este viejo pesado de profesor que tengo? Porque algo le pasa, como tan raro que se está portando tan bien. O sea, no, si no es automático, pero yo voy cambiando la dinámica relacional así, antes de que él empiece a ser disruptivo. Bueno, con el colega lo mismo, pues. O sea, si él nunca quiere colaborar y siempre ya mejor ni le digamos, porque bueno, yo le digo, o sea, aunque ponga cara larga, ya estoy acostumbrado, yo le voy a decir, entro antes de abordarlo para lo que va a decir, entro por otro lado, a preguntarle otra cosa, a hablar otra cosa, hago una aproximación sucesiva hasta mostrarle que la dinámica puede ser distinta. Entonces, toma tiempo, esto no es automático. Si piensen que somos seres históricos y además las dinámicas relacionales, las conversaciones son estabilizadoras. Pero además hay gente que es inadecuada. Todos los profesores son buenos. Yo hago muchos talleres a profesores y siempre hablamos de los profesores malos, entre comillas, o los profesores inadecuados. Nunca están en mis clases. Siempre están en otro lado. Hablamos como si fueran personas. Nadie conoce a un profesor malo. Nadie. Pero sabemos que hay profesores que no son buenos, pero nadie los conoce, no están nunca. Entonces, ¿no será que somos ciegos a eso? Así como hay a lo mejor un ingeniero comercial que cometió un error tan grave que lo despidieron de la empresa, a lo mejor hay un profesor que ya fue evaluado, que ya fue, no sé si le hacen coach, probablemente no, pero fue acompañado, ya hicimos esto, hicimos lo otro, pero lleva, no sé, 10 generaciones de niños y apoderados quejándose de él y sigue en la escuela. Un acto amoroso con él, un acto de verlo, es sacarlo de la escuela. Esto, el amar no es aceptar cualquier cosa, no, porque como lo amo lo dejo aquí, no, no, es
Si él es un profesor, que se mueva como profesor, somos todos distintos. Yo no digo todos tienen que ser entretenidos, no estoy hablando de amoroso andarle haciendo cariño a los niños, no. Respetar a los niños. ¿Qué hace un profesor respetuoso? Llega a la hora, llega antes de que lleguen los estudiantes a la sala de clase. Obviamente, pues él tiene que esperar a los alumnos, no al revés. Prepara la clase, no la improvisa. Y está preparado el plan B, bueno, los que hemos trabajado siempre en colegios pobres, que ha sido mi historia, por lo menos en la educación escolar. En el plan B, pues siempre tengo que andar con una docena de lápices, con gomas, con un montón de cosas, porque a los niños se les olvidó, se les quedó, versus, y me tocó verlo cuando hice mi tesis doctoral, estuve un año grabando clases, ver a profesores que le decían, lo siento, te quedas sin borrar, estoy cansada de pasarte goma. No, no se la prestes, ya está bueno. Eso es una agresión terrible. Yo no sé qué historia tiene ese niño afuera, ¿ya? Entonces, por favor, yo, perdón que me apasione tanto con esto, pero mi tema es emociones y lenguaje. Y si yo hago un taller, esto es lo que le enseño a los profesores. Otros profesores enseñarán matemática, didáctica, ya, otros profesores. Yo esto es lo que enseño, dinámicas relacionales. Y por lo tanto, no pensar que amar es aceptar cualquier cosa, es ser tan respetuoso que respetuosamente creo que no estás en el lugar que tienes que estar. Necesitamos aquí a un profesor de matemáticas, de educación básica, que efectivamente le guste lo que hace y quiera hacerlo en compañía con todos, pero no este profesor que está generando alteraciones, contradicciones en la dinámica relacional y que nos tiene a todos medios complicados. Yo toqué este tema solo porque Franco me lo dijo, no es que yo ande buscando profesores malos por el mundo, pero yo digo que no confundan el amar con aceptar cualquier cosa. Por eso siempre tengo que decir, amar no es eso. Amar es ver. Y si yo veo que este es inadecuado, ¿cómo voy a seguir teniéndolo ahí? Sobre todo si soy docente directivo. Ahora yo también sé, por favor, trabajé en escuelas municipales, de hecho esas fueron mis primeras escuelas, creo que siempre en municipales además, nunca ni siquiera en particulares subvencionadas, que el profesor, me perdonan la expresión, pero este profesor que ninguna escuela lo quiere en la comuna, lo rotan de escuela, po. Año a año le dicen al director, te toca llevártelo a ti, te toca llevártelo a ti, te toca llevártelo a ti. Eso hacen. Esa es una falta de respeto para ese profesor y una falta de respeto para nuestra profesión también. Entonces, bueno, mételo en la biblioteca, hazle algo, pero no le des curso. Es una cuestión impresionante. ¿Por qué los profesores no somos profesionales para trabajar? Si al ingeniero no se le puede caer el puente, a usted no se le puede perder un niño, pues. Un niño que abandona, un niño que no aprende. Sabemos todos lo que implica una repitencia. Y cuando yo como profesora de educación diferencial gritaba en el consejo de profesores, por favor, pásenlo de curso, va a desertar, que no repita, está en séptimo, tiene 14 años, va a desertar. Años 80, por favor, no ahora. Y no repite, desertaba del sistema. Pásenlo de curso. No, yo no lo subí la nota. ¿Qué diferencia un 3.8 de un 4, por favor? Y no es por la nota, es por el niño, no es por la nota. Es por el niño. Seguro va a llegar a octavo y se va a ir a trabajar ahí a la Vega Central porque estábamos cerca de ahí. Ahí para allá se va a ir. Pero no había caso. Entonces, esas cegueras que tenemos, yo creo que nos faltan conversaciones en el amar, nos faltan emociones. Los profesores debiéramos ser expertos en emociones para distinguir nuestras propias emociones, y los docentes directivos debieran ser expertos en emociones para saber cuándo su profesor no está en condiciones de tomar el curso, porque resulta que es un tercero básico, este profesor acaba de tener un tremendo problema en su casa y viene con toda esa carga emocional, y yo debo buscar a alguien que lo reemplace y decirle, mira, quédate acá, tranquilo, en la oficina, conversemos, o si quieres no conversemos, o devuélvete a tu casa porque dejaste a tu hija con fiebre y no tienes quien la cuide, está sola. Entonces, esa cosa humana es la que no la podemos perder de vista, porque además estamos formando seres humanos. Recuerden que el pretexto de la escuela es el contenido, pero lo que estamos haciendo es desarrollo humano, formando ciudadanos. Bueno, nos acabamos de dar cuenta que formamos puros consumistas y no ciudadanos. Pero eso tiene que ver con el ministerio y con los planes y programas. Bueno, yo ahí tengo una mirada distinta como profesora.
yo creo que uno cierra su puerta y lo que pasa en la sala de clases lo modula el profesor. Lo modula el profesor y esa es la responsabilidad que tiene. Sí, tengo que enseñar matemáticas, si no estoy aquí para venir a conversar con los niños nomás, enseño matemáticas, pero matematizo con ellos. No le enseño matemáticas, matematizo con ellos. Y en enseñanza media, en la gente que tiene acceso, y a educación superior, indudablemente que la cosa es distinta y estamos en un esfuerzo de que los profesores entiendan que no están pasando materia, lo que están haciendo es lograr resultados de aprendizaje porque los contenidos están democratizados y están en la web. ¿Ya? Ahora hay que enseñarle a los chiquillos qué contenidos son los que les sirven, cómo se trabajan esos contenidos, todo lo que quieran, pero pasar la materia, si las clases en internet son más entretenidas a veces que los profesores y las pueden ver en internet. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Perdón, hay varias manos levantadas, yo no sé cuál fue primero, no sé si ustedes... Hay varias preguntas en el chat ya. que estaban desde antes, así que vamos a primero decir las preguntas que estaban en el chat y luego las personas que tienen la mano levantada les vamos a dar su momento, siempre por favor siendo muy breve en la formulación de la pregunta porque tenemos poquito tiempo. La primera pregunta que apareció en el chat es de Inés y dice, si el pasado es tu historia, por lo tanto, ¿cómo cambiar mi presente desde otra mirada? Primero entender que tú operas en el presente desde tu historia. Eso está claro. Pero las decisiones las tomas en el presente y ni siquiera sabes si tienes futuro. Yo estoy hablando desde la biología, desde la filosofía, ya podemos decir muchas cosas. Desde la biología no sabes siquiera si tienes futuro, porque el futuro no es, nunca es, uno siempre está en el presente. Tomar la decisión es hacer la reflexión, reflexionar, mirarse. Mirarse lo que uno quiere hacer, mirarse qué cosas quiere cambiar y darse cuenta que el otro cambie parte por tu cambio porque está acoplado a ti. Entonces hay que mirarse y de tomar la decisión. Y para eso hay que reflexionar. Súper. Hay otra pregunta de Antonio Caniguante que dice, a partir de la magistral presentación me pregunto cuál es la opinión que tienes, Nancy, respecto a la psicología positiva, principalmente aplicada a los establecimientos escolares respecto a la generación de ambientes educativos saludables. Mira, yo creo que todas las intenciones de que algo sea saludable y que sea acogedor y que sea amoroso, yo las considero todas positivas. No creo que haya ninguna directriz de ningún gobierno de turno en particular que quiera perjudicar ni a los profesores ni a los niños. Creo que hay cegueras, sí creo que hay cegueras. A mí me encantaría incluir, y yo creo que fue un empeño que tuvo Maturana, esto es una incidencia, pero lo voy a contar porque ya ha pasado tantos años que da lo mismo, pero cuando Ricardo Lago estuvo de candidato a la presidencia y ganó, le pidió a Maturana que participara en su campaña política y, y bueno, Maturana nos contó esto a los que trabajamos con él en ese tiempo. Y yo le dije, bueno, mucha gente de izquierda, por supuesto, que le decía, pero claro, profesor y doctor, por supuesto. Y yo le dije, mire, doctor, le dijeron que si él participaba, este fue Guido Girardi que le hizo la oferta, que si él participaba, le iban a entregar el CPIP para que él hiciera del CPIP un centro de perfeccionamiento desde la mirada ontológica del observador y toda esta cosa que... Y yo le dije, eso es una promesa de político, doctor. Si usted cree en las promesas de político, bueno, obviamente no lo hicieron. Obviamente no lo hicieron. En el minuto se ofrecen muchas cosas y después no se hacen porque no se pueden, nomás ofrecen cosas que no pueden. Entonces, bueno, yo creo que hay que mirarlas todo en forma positiva. Yo les pediría a ustedes que rescaten su ser amoroso, que se den cuenta que lo único que tienen es el presente, que la escuela puede ser muy compleja, muy complicada, que puede ser muy trabajosa, nadie sabe la cantidad que trabajamos los profesores y el desgaste emocional que tenemos todos los días, pero si eso es lo que les gusta y les apasiona, siempre piensen que tienen ahí sentado al frente a un niño que a veces la única posibilidad que tiene de florecer en la escuela, o que quizás va a llegar a ser un premio Nobel, un presidente de la República, un científico connotado o un buen hombre.
una buena mujer. Eso. Y no tienen la infancia. ¿Qué le devuelve al niño su infancia? ¿Qué le devuelve sus 7, sus 8, sus 12, sus 15 años? Nadie se las devuelve. La viven una sola vez y están sintiendo al colegio como cárcel. Como cárcel. ¿Cómo no van a sentir el colegio? A mí me da mucha pena eso, porque para mí el colegio era todo. Yo lloraba si no iba a clases. Yo lo que quería era estar en el colegio. Yo me acuerdo tanto de mis profesores, porque ellos me vieron y me amaron. En mi casa solo me quisieron, nunca me vieron, ¿ya? Pero sí me quisieron. Quienes me potenciaron a llegar donde estoy son mis profesores de escuelita pública, pobre, de niñita de población que era yo, pero fueron mis profesores. Fueron mis profesores. Así que por favor, ábranles espacio epigénico a esos niños, ábranselo. Gracias, Nancy. Ahí voy a dar la palabra a Vero, que tiene la mano levantada hace rato y tiene su cámara prendida, así que ahí la dejamos que pueda hacer su pregunta. Agradecer la oportunidad. Yo no pertenezco al magíster, soy una invitada, así que bueno, feliz de poder escuchar la excelente presentación, doctora. Quería hacer una pregunta en un contexto, tengo experiencia en gestión y me parece que lo que usted aporta hace pensar y sentir que la escuela es un escenario ideal donde poder intencionar ciertas relaciones o modelar entonces, claro, también retomando lo que dijo la presentación anterior, hay cierta necesidad o intención de control también, detrás de lo instruccional que uno quisiera intencionar dentro de las dinámicas relacionales de la escuela. Entonces, mi pregunta es cómo, y desde mi absoluta ignorancia, ¿cómo es posible modelar una red que se desarrolla, así como la red de Internet, de manera imposible de determinar filtros? ¿Cómo qué tan real es generar esa intención de la dinámica relacional que se da en la escuela? Es que lo haces aunque lo estás haciendo aunque no lo tengas consciente. Recién lo hiciste consciente porque yo te invité a mirarlo, pero lo que estamos haciendo todos los días es generar la red de relaciones. Si cuando uno se queja de la familia, no se mira a sí mismo, pues si yo estoy generando esta familia día a día. Si uno se queja de la escuela, yo estoy generando esta escuela todos los días. Estoy modulando el espacio en cómo nos desarrollamos. Ahora, la ventaja que tiene el docente directivo, el que gestiona, es de que puede tomar decisiones que no puede tomar un profesor particular. ¿Ah? Y puede decir, por ejemplo, yo entiendo que ustedes saben, cuando el día está medio bochornado y que los niños están medio eléctricos, yo no tengo problema en que el profesor saque a los niños a la cancha y que jueguen un rato y después vuelvan a la clase de lenguaje, ¿ya? Porque necesitan mover su cuerpo. Bueno, ni siquiera le he hablado de integración multisensorial, porque ahí ya entraríamos más en el tema de las emociones que le pasa a los niños y a ustedes mismos. Entonces, si ustedes tienen esa libertad, el director de Puertas Abiertas, yo estoy atrasada con los directores porque yo fui directora en los años 80, pero quiero decirles que había directores que no salían de su sala, de su oficina en todo el día o salían a las cosas, no veían a los niños, no salían a los patios, y que los profesores también creen que el recreo es para ellos, en el sentido de que creen que es para ellos, en el sentido de que desaparecen y se quedan los profesores que están de turno, lo que sea, los paradocentes, los asistentes de la educación ahora, cuando el espacio relacional de los niños en el patio es fundamental, de los de básica y de los de media, es fundamental. Ahí miro cómo están y ahí me doy cuenta de algo que yo sé que a los profesores les molesta que yo diga esto, pero si los profesores amaran a sus estudiantes, los vieran, recuerden que amar es ver, no podría producirse el bullying. No podría haber bullying en ninguna parte, porque el bullying es sistemático. Hay una complicidad oculta del resto que observa y hay una diferencia de jerarquía entre el abusador y el abusado. Y eso es sistemático, se produce siempre, no es la talla y la broma que te hizo un compañero de repente. Entonces no estamos viendo a nuestros estudiantes y también en la universidad. No los estamos viendo.
Entonces creo que nos perdemos espacio porque estamos cansados, pero si vamos a ver el drama del profesor, llenar tanta cosa, llenar tanto libro, que, oh, sí, es una cosa también espantosa. Pero ¿cómo podemos facilitar eso? ¿Cómo no se me ocurre gestionar de alguna forma que libere los espacios y por favor respeten los espacios de colaboración de los profesores, las horas de colaboración, porque no se respetan, porque en esas horas, en vez de estar haciendo o preparando clases, lo que llegan a hacer a su casa, tienen que reemplazar a un profesor, los mandan a hacer otra cosa, o sea, finalmente el profesor trabaja todo el día. Ahí hay una mala gestión. Sí, ahí Eso, hay Vero, un no hay tema muy- receta, no hay receta. Pones un punto súper importante que es como el que los líderes educativos puedan generar condiciones para que pasen estas otras cosas que necesitamos que pasen. Y ahí está como un punto bien importante. Quiero dar la palabra a Fabián, que también tiene la mano levantada hace mucho rato. Fabián, ¿estás ahí? Fabián Si se no, bueno, cansó. había otras manos que se habían Hola, levantado. hola, estoy acá. Hola, Fabián. Muchas gracias por darme la palabra. Perdón que tengo unos problemas de señal. Bueno, primero saludar muy cordialmente a todos. Qué bueno saber que están todos muy bien en este contexto. Agradecer la ponencia, por supuesto, y la participación de Nancy, de Franco. Franco fue mi profesor, a Berito, que es directora del Magíster. Efectivamente soy un exalumno, por eso doy este saludo más particular, porque me da mucho agrado poder participar de esta instancia. Muchas gracias por la invitación. Más bien yo quería hacer una reflexión, ya que en este momento me encuentro en posición directiva, luego de haber atravesado este largo camino, y efectivamente me hace mucho sentido el tema del sentimiento, de la forma en que nos vamos vinculando con los grupos humanos, en nuestras instituciones, pero curiosamente también me ha tocado experimentar la resistencia al cambio, de la resistencia que se genera en todo sentido institucional cuando uno tiene una propuesta nueva o cuando se quieren hacer las cosas de forma distinta. Y más bien yo lo que quiero aportar es una reflexión, más que una pregunta, puesto que efectivamente, por una parte, y me ha tocado ver datos en este sentido desde el Ministerio de Educación, por ejemplo, el profesor siente que hace muy bien su trabajo. De hecho, en la evaluación docente, que es uno de los referentes a nivel nacional en términos de ejercicio docente, y voy a pasar más a lo técnico en ese sentido, todos se autoevalúan entre un 89 y un 93% de los docentes como excelentes pedagogos. Y luego, después de ver ese dato en la autoevaluación, uno ve las cifras, por ejemplo, que arroja la evaluación docente y se encuentra uno con que el nivel destacado o en el cuánto fluctúa el número entre un 10 o un 14%, si no me equivoco, y en competente, en total, los dos hacen como 35%. Por lo tanto, ahí va mi reflexión, que finalmente uno se encuentra mucho con el cariño, con las buenas intenciones, pero la mirada sistémica y esta búsqueda de la sinergia organizacional, entendiendo que no somos islas de información, sino que somos procesos, somos áreas de gestión que se tienen que ir vinculando y hacer el 1 más 1 igual 3, se vuelve un poco complejo también, porque tiene que ver mucho con la preparación docente en términos técnicos. Y ahí también he tenido la reflexión, y con esto termino para no extenderme tanto, en lo importante que se vuelve como institución y la universidad. Tiene que haber una mayor vinculación de las universidades con las escuelas, con los colegios en términos generales. Además de lo que tiene netamente relación con la formación inicial docente y cómo los profesores hacen sus prácticas en los colegios, me refiero a que los colegios son en sí mismos centros de investigación y que son muy poco explotados en este sentido, y para eso se requiere una muy fuerte formación. Formación en temas técnicos, en términos, como diría el profesor Franco, de cibernética organizacional aplicada a la escuela. Por lo tanto, quería compartir esa reflexión. Aparte de la resistencia propia del cambio, que es parte de lo que se enseña en el programa, tiene mucho que ver también con la preparación profesional, también por sobre lo emocional. Yo estoy muy de acuerdo con que uno tiene que ser cordial en los tratos y que tiene que ser acogedor, pero la conformación de los grupos humanos, particularmente en términos técnicos para un colegio, en términos de gestión, es un tema muy fuerte. A mí me tocó experimentarlo, llevo 1 año y medio en esta posición en la institución y es heavy el tema, es heavy. Entonces, dicho sea de paso,
una instancia como esta, la ponencia de docentes como ustedes, o por supuesto que hay un magíster enfocado desde lo que es la ingeniería industrial, la ingeniería comercial, y más la escuela de pedagogía, a las escuelas, me parece que es un gran aporte. Pero quería decir eso, el cariño tiene que ir de la mano con mucho tecnicismo también, porque si no se vuelve muy, muy complejo hacer avanzar las instituciones. Quería agregar eso. Muchas gracias. Gracias, Fabián. No sé si Nancy quisieras como... Sí, hacer algún él comentario no me sobre- preguntó nada porque en realidad él quería opinar y no preguntar, pero quiero decirte que nunca hablé de cariño ni de sentimiento. Y lamento que decirte eso porque entonces confundimos los dominios. No estoy hablando ni de cariño ni de sentimiento. Y sí quiero decir algo que tú no mencionaste que tiene que ver con el saber pedagógico. Dije, el saber pedagógico se desarrolla en la pedagogía innovante, no lo entrega la universidad. Primero que nada eso. Y por eso lo tienen los pedagogos, ¿no? Que ejercen. Pero sobre la formación, sí, es que son temas muy, muy grandes, pero que quiero decir que no confundas dominios. Esto no se trata de ser buenito y de ser simpático y amoroso. Dije Totalmente de que acuerdo. necesitábamos profesionales. El apóstol de la educación está muy lindo para la poesía de Gabriela Mistral. Yo soy una profesional de la educación y quiero que haya profesores profesionales. Y quiero que así como me parece que los ingenieros tienen que amar su profesión, verla, saber cómo conducirse pertinentemente con ella, los profesores tenemos que hacer lo mismo. Así que no confundas, porque yo no dije lo que tú escuchaste, pero tú escuchaste eso. Eso quería aclarar. Sí, sí, yo se lo agradezco. No, Sí, es pero más bien Fabián, una impresión. no quiero De armar acuerdo. un diálogo con eso. Solo quería No decirte, se preocupe, sí, es ¿ya? solamente que quería hacer una intervención, no Sí, apelar a lo que usted dijo. Muchas gracias. ya, ok. Perfecto. Bueno, con estos comentarios pasamos entonces a unas breves palabras de cierre de tanto Franco como Nancy para ir cerrando este espacio que ha estado muy, muy entretenido. ¿Franco? Sí que ya, ok. Bueno, yo creo que lo que es importante es tener en cuenta que la teoría de sistemas no solo nos enseña cómo mirar el entorno, ¿ya? Porque eso una gran distinción respecto de otras formas de pensar, respecto de cómo hace mecanismo, agregando elementos y nuevas distinciones. Pero también nos agrega esto la mirada sobre nosotros mismos como actores, ¿ah? En la realidad. Y esa mirada es una reflexión que tenemos que hacer porque ahí está, diría yo, el cómo nosotros nos hacemos responsables de lo que hacemos, de lo que observamos y de las decisiones que tomamos y de cómo tomamos esas decisiones. Diría que eso es un elemento fundamental y que en la exposición que se ha hecho hoy día ha quedado muy fuerte expresado el punto de vista de lo que ha mencionado la profesora Nancy. Eso por mi parte, digamos. Ya, yo también sé que ya es mucho el tiempo, ya nos pasamos hace rato parece, pero dar las gracias nuevamente, invitarlos a abrirse a la reflexión, entender que los cambios no son fáciles, la gente no cambia porque sea mala o no quiera cambiar, le da susto, está acostumbrado a hacer lo que le significa más seguro, entonces hay que invitarlo a cambiar muy, muy acompañado, ¿cierto? Y muy entendiendo que nos vamos a tropezar y nos va a costar hacer el cambio, pero lo podemos hacer. Así que solo eso, entender que somos un espacio, generamos un espacio de transformación en la convivencia, en la educación, y que ojalá ese espacio sea viendo a nuestros estudiantes para potenciar en ellos epigénicamente el mejor desarrollo posible, en lo que a nosotros nos toca, que es la escuela. Así que muchas gracias por la invitación y me alegro que sean inquietos y que quieran hacer magíster y quieran estudiar y que ahora los docentes directivos se preparen para eso. Me parece, pero genial. Muchas gracias. Gracias a ti, Nancy, gracias, Franco. Con esto nos vamos entonces cerrando este espacio, agradecerles a todos haber estado acá, quedarse hasta más tarde de lo que quizás pensaban quedarse. Si nos quedamos acá es porque en el fondo estaba muy bueno, así que ahí también agradecer
a Nancy y a Franco por haber hecho una presentación tan buena que nos hace que todos quedarnos acá. Y dejarlos con una pequeña pregunta para ustedes, o sea, para que se la lleven a reflexionar a sus casas, no para que la respondan, de cómo podemos ir construyendo estas redes de conversación, viendo también a los estudiantes ahora que estamos en la educación remota. ¿Cómo vamos a poder generar formas de hacer eso, para que lo intencionen en sus espacios virtuales, que yo creo que se puede hacer, pero hay que intencionar? Sí, así es. Eso, muchas gracias a todos. Gracias, que estén muy bien. Gracias, Bárbara. Gracias, Bárbara. Verónica, y gracias a todos Y Verónica. por asistir y por sus Muchas gracias. Gracias, los esperamos el 20 de mayo nuevamente. Ahí les vamos a estar mandando las invitaciones del nuevo foro. Gracias a todos y nos vemos. Gracias a los expositores. Adiós. Chao, muchas Gracias. Chao, nos vemos. Esta conferencia, ¿cómo podríamos? Chao, gracias. La grabación de esta conferencia. Va a haber una grabación, se va a subir al canal de YouTube. Claro, nosotros tenemos el canal del Magíster en Liderazgo, ahí tenemos no solo estas conferencias, sino muchas otras, así que ahí pueden acceder. Si estás inscrito, si se inscribieron en el formulario, les va a llegar automáticamente el link. Si no, pueden buscar en YouTube el canal del Magíster en Liderazgo y ahí pueden acceder a la grabación.